Para comenzar, vamos a empezar a dar bueno, primero vamos a recordar la definición del lenguaje formal, antes de empezar a dar nuevas definiciones, ¿no? Y recuerden que un lenguaje formal, este, es una dupla, ¿no? Tenemos un lenguaje que es una dupla donde la primera entrada es un alfabeto y la segunda es un conjunto de expresiones del alfabeto, ¿no? Recuerden que A es un alfabeto. Y este FIB es un subconjunto de las expresiones del alfabeto, ¿no? Y recuerden que dijimos que era el conjunto de expresiones bien formadas, fórmulas o fórmulas bien formadas, ¿va? Entonces, bueno, siempre que hablemos de un lenguaje formal, vamos a estar hablando también de estos dos, ¿no? Y esta es la notación que voy a estar usando usualmente. A para el alfabeto y Phi para el conjunto de fórmulas bien formadas. Y ya vimos un montón de ejemplos de lenguajes formales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Así como ya tenemos, pues, cadenas, palabras que nosotros estamos considerando como bien formadas, ahora lo que vamos a empezar a hacer o lo que hacia donde vamos a caminar, es como hacia hacer deducciones. Esto ya se va a ir pareciendo más como a una teoría, ¿no? Ahorita no vamos a discutir el concepto que tengan de teoría. Recuerden que esto es muy sintáctico, pero lo que vamos a hacer es agarrar un bonchecito de fórmulas bien formadas y de alguna manera de esas fórmulas bien formadas vamos a empezar a hacer inferencias, de las inferencias que ustedes conocen, así como modus ponens, ¿no? Inferencias, ¿no? Y con eso, pues, ese bonchecito de fórmulas bien formadas, pues va a dar paso a otras fórmulas bien formadas. Y entonces ese conjunto de fórmulas bien formadas que vamos a obtener a partir de las fórmulas que tomamos al principio y de hacer inferencias sobre ellas, va a ser lo que va a ser una teoría. Entonces más o menos vamos para allá. Y lo que primero vamos a hacer es definir cómo vamos a hacer esas inferencias, ¿no? ¿Cuál va a ser ese mecanismo que nos va a ayudar a partir de reglas de fórmulas bien formadas, obtener otras fórmulas bien formadas, ¿no? Y eso de lo que estoy hablando se llama reglas de inferencia. Y vamos a dar esa definición de reglas de inferencia, ¿no? Lo voy a poner por acá. Definición. Sea L un lenguaje formal, siempre vamos a estar cargando un lenguaje formal de realidad, ¿no? Sea L un lenguaje formal. Y punto. Vamos a decir que decimos que R, así una R normalita, es una regla de inferencia, una regla de inferencia, de aridad en el lenguaje. Sí, solo sí, pasan estas cosas. La primera, nada más le vamos a pedir que sea un subconjunto, bueno, sea una relación de fórmulas bien formadas. Aquí como estoy diciendo que es de aridad n, pues entonces quiero que sea de aridad n, ¿no? Lo que estoy diciendo es que R tiene que ser un subconjunto del producto cartesiano de phi así, n veces, ¿no? Es decir, phi n, ¿no? Donde cada una de las entradas son fórmulas bien formadas. Y pues hasta aquí podríamos dejarlo así, pero le vamos a pedir también otra cosa que tal vez ahorita ni siquiera la vamos a considerar, pero que sí es parte de la definición y sí es importante, pues computacionalmente, ¿no? Igual y ahorita tal vez no les hace pues tanto sentido, no tiene tanto sentido para ustedes, pero después lo tendrá, ¿no? Para cursos posteriores de computabilidad probablemente lo tengan, ¿no?
Y es que podemos decidir efectivamente si una tupla, una n tupla de fórmulas bien formadas está en la regla de inferencia o no. Lo voy a poner así, ni siquiera lo voy a poner con alguna clase de símbolo, lo voy a poner tal cual, ¿no? Podemos decidir efectivamente. Si una n tupla de fórmulas bien formadas, FBF es fórmulas bien formadas, ¿va? De estos. Es, ¿está en la relación o no? ¿O no? No. ¿A qué me refiero con esto? Ah, pues yo tomo una n-tupla de fórmulas bien formadas, ¿no? Alfa 1, alfa 2, así seguimos hasta alfa n, ¿no? Donde todas estas alfa cis son fórmulas bien formadas. Y lo que dice esto de decidir efectivamente es que exista un algoritmo, ¿no? Para que esta regla, bueno, para que un subconjunto de del producto cartesiano n de las fórmulas bien formadas, si sea una regla de inferencia, tendría que tener un algoritmo para decidir si cualquiera de estas tuplas está, con esta me refiero a pertenece, está en la relación o no está, ¿no? Eso, ahorita pues lo vamos a ignorar tantito, no lo vamos a tomar en cuenta para cuando queramos ver que una regla de inferencia, pues sí sea regla de inferencia, ¿no? Nada más nos vamos a centrar en esto, en que sea una relación de fórmulas bien formadas, ¿no? Una n relación de fórmulas bien formadas. Y ya, eso es todo lo que es una regla de inferencia. A veces también, ese lo voy a poner con azul, ahorita yo no lo voy a tomar en cuenta, no es tan necesario ahorita, pero también a veces le pedimos que que si una n tupla está, si tenemos, lo voy a poner así, con azul, si alfa 1 hasta alfa n menos 1 y alfa n está en la relación y tenemos una permutación de estas y pi es una permutación de las primeras alfa 1 hasta alfa n menos 1 fórmulas, entonces bajo la permutación también está. Eso quiere decir que pi de alfa 1 hasta pi de alfa n menos 1 hasta alfa n también está en la relación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que si yo tomo a estas y las desordeno, esa misma n-tupla tiene que estar en la relación. Y ahorita que veamos más ejemplos, tal vez quede más claro, ¿no? Y de todos modos, nosotros, o sea, solo quiero que estén conscientes de que esto a veces se les pide a las fórmulas bien formadas, digo, a las reglas de inferencia, pero en este caso no se lo vamos a pedir, ¿no? Podemos suponer que una regla de inferencia hace esto, de hecho lo vamos a suponer todo el tiempo. Sin embargo, cuando queramos ver que algo es una regla de inferencia, no lo vamos a checar, ¿no? Vamos a suponer que sí lo cumple. Si no lo cumpliera, entonces como que supondríamos que hay otra regla de inferencia que sí lo cumple, ¿no? Que nada más es como para cada uno de estos pares, pues ponerle todas las permutaciones, ¿no? Se hace muy, muy grandota, pero no pasa nada, ¿no? Y hasta ahí está. Muy bien. Y con esto ya tenemos definida regla de inferencia para un lenguaje formal. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Vamos a recuperar algunos de los ejemplos que vimos de
lenguajes formales y vamos a definir unas reglas de inferencia para esos lenguajes formales, ¿no? Y de hecho solo van a ser poquitos. Ejemplos. Ejemplos. Antes de eso, en lo que escribí arriba, en el punto 2, ¿a qué relación se refiere en el segundo renglón? ¿Okay? Bueno, en el segundo, ajá, en ese, donde dice está en la relación o no. Se refiere a que puedes decidir, tienes un algoritmo para saber si la tupla está en la relación, o sea, es elemento de la relación o no es elemento de la relación. A eso se refiere. Ya, pero la relación se refiere a cuál, a la R de regla de inferencia o Sí, a sí, sí, cuál sí, sí. relación. Sí, sí, sí. Por ahorita es la única relación que hay, ¿no? Sí, se refiere a la regla de inferencia, ¿no? Ah, ok, gracias. Sí, sí, sí. Sí, o sea, lo que estamos diciendo es que es decidible, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. Pero como todavía seguramente no, o sea, realmente yo creo que pocos han visto de esos conceptos, entonces vamos a dejarlo así, o sea, no, no lo vamos a checar, ¿no? De hecho, pues es muy difícil checarlo, entonces no lo vamos a checar. Pero sí, como que sí están conscientes de que eso es importante para una regla de inferencia. Si no, pues como que sí, no sabríamos muy bien cómo es nuestra regla de inferencia en realidad. Sí, sería complicado. Pero bueno, ejemplos, ahora sí. A ver, vamos a rescatar a algunos de los lenguajes. Nada más vamos a rescatar a L1 ahorita, que recuerden que era el alfabeto 1, 1, 1 con el conjunto de fórmulas bien formadas, 1, ¿no? Fi 1. Y si no mal recuerdan, nada más consistía de A y B. Y era nada más las X en A1 estrella, tal que la longitud de X le pedíamos que fuera menor o igual a 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Entonces aquí para empezar yo voy a poner dos relaciones y quiero que me digan, ignorando el punto 2 y el 3 ahorita no pasa nada, si son reglas de inferencia o no, ¿va? Vamos a considerar a R1 como estas. Van a ser supongamos que nosotros tenemos, y, no quiero usar alfas, no, X, X1, X2, no, así, X1, X2, X3, X4, coma, X4, X3, X2 y X1. De tal manera que estas X1, X2, X3 y X4 son símbolos del alfabeto, ¿no? Son elementos del alfabeto. Aquí tenemos una, le voy a poner aquí una R2, tal que si nosotros tenemos, a ver, y tenemos, no, mejor así, y tenemos un alfa, entonces vamos a poder inferir alfa a b. De tal manera que alfa nada más le voy a pedir que sea una expresión, es más, una fórmula bien formada de este lenguaje. Aquí está. Tengo estas dos relaciones y lo único que tendría que checar es que sean relaciones de fórmulas bien formadas, ¿no? En esta definición que dimos, para que sean reglas de inferencia. Y ambas son, bueno, primero esta, es una relación de fórmulas bien formadas y pues de qué aridades, ¿no?
¿Alguien podría decirme? ¿Sí se entiende lo que estoy preguntando? Es, es binaria, ¿no? Pero sí, esta sí es una regla de inferencia, ¿no? Este, es binaria y es un subconjunto de fórmulas bien formadas, cada entrada, ¿no? Eso es lo importante ver. Este sí es un subconjunto de porque tenemos que ver que cada una de estas es una fórmula bien formada, ¿no? Sin importar quiénes sean estos. Y pues eso sí pasa, ¿no? Porque lo único que le estamos pidiendo a una cadena para que sea fórmula bien formada es que su longitud sea menor o igual a 4. Y pues esta tiene longitud igual a 4, ¿no? Que es menor o igual a 4. Y esta también tiene longitud menor o igual a 4, ¿no? Entonces, pues cada una de estas entradas siempre va a tener fórmulas bien formadas y pues entonces sí se queda aquí, ¿no? No hay ningún problema. Entonces esta sí. Ah, una pregunta. Sí, Entonces la primera regla, meto una cadena y me la invierte o algo así. exacto. Eso es justo lo que está haciendo esta regla de inferencia. Ahorita voy a hablar un poco sobre cómo podemos pensar acerca de estas reglas de inferencia que nos quieren decir, pero sí, esa es la idea. La idea es que o sea, yo le estoy dando una cadena de longitud 4 y me la estoy invirtiendo. Y eso pues sigue siendo una fórmula bien formada, ¿no? Entonces sí, justo eso es lo que está haciendo esta regla de inferencia. ¿Y, ¿y qué me dicen de la segunda? La segunda es una regla de inferencia. No creo. ¿Por qué no? Es que ese alfa ya, como es una fórmula de phi 1, ya podría tener 4 más el AB, se podría pasar, ¿no? Exacto, ¿no? Justo eso es lo que pasa, que, o sea, aquí estamos diciendo, esta alfa sí es una fórmula bien formada, ¿no? Aquí por cómo estamos armando esta relación, sí es una fórmula bien formada. Esta no hay problema. Es una fórmula bien formada. Y a ver, pues también es una fórmula bien formada, es fija, ¿no? Este, siempre AB tiene longitud menor o igual a 4, no tiene longitud 2. Entonces, esta también es una fórmula bien formada. Pero pues esta no necesariamente, porque si esta tiene longitud 4, si yo tomo una cadena de longitud 4 y le pego otros dos, pues esto ya no va a ser una fórmula bien formada. Sigue siendo una expresión de A1, ¿no? Pero no es una fórmula bien formada, entonces, pues, o sea, no está bien escrita, ¿no? No es parte de nuestro lenguaje. Entonces, pues no es un subconjunto siempre de acá, ¿no? Como no es, o sea, lo único que le estamos pidiendo por ahora pues, es que sea un subconjunto de fórmulas bien formadas, ¿no? Que cada entrada sea una fórmula bien formada y pues esta no siempre va a ser una fórmula bien formada. Entonces, pues esta no, ¿no? Entonces vamos le voy a quitar aquí, no me le voy a dejar R, pues no es una forma, no es una regla de diferencia, ¿no? No es. Muy bien. Entonces sí, ahí está. Y ahora, justo lo que mencionaba hace ratito. Este, nosotros podríamos pensar en las reglas de inferencia como transformaciones de cierta manera. Nosotros le damos n-1 fórmulas y a partir de esas n-1 fórmulas podemos inferir la última fórmula. Por eso aquí dice como que no importa en qué orden le demos las primeras n-1, lo importante es que le demos esas n-1 y nos va a regresar una otra fórmula, ¿no? Y ahora, entonces, pues, como que sería más natural pensarlo en una función, ¿no? Le damos n-1 y nos regresa 1. Una función de aridad n, ¿no? Bueno, de aridad n-1. Pero resulta que no necesariamente tiene que ser una función esta regla de inferencia. Si les ayuda a pensar de esa manera que, pues le damos n-1 y nos da 1, está bien. Pero no necesariamente esa relación tiene que ser unívoca. De hecho, pues va a haber ejemplos en los que esa relación no sea unívoca. Entonces, por eso nada más le estamos pidiendo que sea una relación, ¿no? Hasta cierto punto le estamos dando como más libertad. Y y pues ahí está.
¿no? Tenemos este ejemplo y ya tenemos una relación, una regla de inferencia para este, ¿no? Por ejemplo, ahora ya que tenemos esta regla de inferencia, podemos ver algunos pares que están acá. Tomemos un par, acá, ¿no? Y que tenga fórmulas bien formadas. Por ejemplo, si nosotros consideramos algunas fórmulas bien formadas, epsilon es una fórmula bien formada, AB, AB es Pero se le fue la señal a usted o a mí. una fórmula bien formada. Alguien ahí se le abrió el micrófono. AB, BA es una fórmula bien formada. ¿Cuál otra? AB es una fórmula bien formada. PBA es una fórmula bien formada. Y B, BA, BA es una fórmula bien formada también, ¿no? Ahí está. Tenemos un montón de fórmulas informadas. Estos nada más son unos ejemplos, ¿no? De este lenguaje. Bueno, y bueno, pueden ser parte de una dupla para encajar en esta relación, pues algunas sí y otras no, ¿no? Por ejemplo, epsilon no puede. ¿Por qué? Porque aquí necesariamente le estoy pidiendo que tenga longitud 4 y pues epsilon no tiene longitud 4, ¿no? Entonces, pues no hay ningún par que tenga a epsilon en alguna de las entradas, ¿no? Aquí en general, pues siempre le voy a estar pidiendo longitud 4. Entonces, para esta y para esta, no vamos a poder encontrar pares que estén en esa relación. Pero para otras, por ejemplo, aquí está el azul, sí hay un par que está con AB, AD, y pues que tiene como segunda entrada aquí, AB, A, ¿no? Ahí está. Esto es parte, bueno, es un elemento de la regla de inferencia. Ahora, si nosotros tomamos a A, B, B, A, también A, B, B, A, esta es la regla de inferencia, ¿no? Y por otro lado, si nosotros tomamos a B, A, B, A, también A, B, pues está en la regla de inferencia, ¿no? Y lo pueden pensar justo como le estábamos diciendo. Yo le doy esta cadena y me regresa la cadena volteada. Yo le doy esta otra cadena y me regresa la cadena volteada. ¿No? Entonces ahí está. Ahí ya tenemos un primer ejemplo de regla de inferencia para un lenguaje informal, ¿no? Del que ya habíamos visto ejemplo. Y ojo, siempre una regla de inferencia está asociada a un lenguaje, ¿no? No podemos hablar de una regla de inferencia sino un lenguaje formal porque recuerden que tiene que ser un subconjunto, bueno, tiene que ser una relación de fórmulas bien formadas. Y si no tenemos fórmulas bien formadas, pues entonces, ¿de dónde vamos a sacar la regla de inferencia, no? Muy bien. Y vamos a ver otro ejemplito. Utilizar otra hoja. Y recuerdan a L3. L3 era una 3 con un Phi3, ¿no? ¿Alguien me puede recordar a A3? ¿Quién era el alfabeto de A3 y quiénes eran las fórmulas bien formadas del lenguaje 3? No me acuerdo si era AB bolita o AB asterisco o algo así. Era AB bolita, ¿no? Ahí, AB bolita. Y creo que en con que empezaran con A. Ajá, ¿no? Estas eran cadenas que estaban en A3, estrella, y que X comenzaba con A. Está con A, ¿vale? Ahí está, este es nuestro lenguaje 3. Ahora, vamos a dar una relación y vamos a ver si es regla de inferencia, ¿no?
vamos a considerar a vamos a ponerle R2 y van a ser las A, no, alfa, beta y alfa bolita beta, ¿no? Tal que alfa y beta son fórmulas bien formadas. Y bueno, les pregunto, ¿esta es una regla de inferencia? Sí, Sí, ¿por qué sí? bueno, porque alfa y beta son fórmulas bien formadas. Ujú, Entonces alfa va a comenzar con A. Entonces la tercera va a ser una fórmula bien formada. exacto, ¿no? Lo único que le estoy pidiendo es que comience con A y como alfa es una fórmula bien formada, pues entonces esta fórmula también va a comenzar, bueno, esta cadena comienza con A, entonces es una fórmula bien formada, ¿no? Y esta pues es de Derivada 3, ¿no? Esta es una relación de Derivada 3, ¿vale? Este es otro ejemplo de regla de inferencia este, para este lenguaje, ¿no? Y bueno, este, una regla de inferencia puede ser este, regla de inferencia, no necesariamente como para un solo lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si pensamos en L4, que es muy parecido a L3, pero nada más le estamos agregando el asterisquito, pues también podría ser una regla de inferencia, ¿no? No pasa nada. Entonces, ahí está. Ahí tenemos esta regla de inferencia y algunos ejemplos. Este, eh, por ejemplo, si yo tengo una A y tengo una B, por ejemplo, puedo hacer la cadena A bolita B. Este es un elemento de la regla de inferencia. No, Todo el mundo está de acuerdo que no es un elemento de la regla de inferencia, Sí, estoy de acuerdo. ¿sí? por el elemento intermedio, ¿no? Exacto, ¿no? Porque esta no es una fórmula bien formada. Entonces también hay que tener cuidado. O sea, las fórmulas que yo tengo que dar para la regla de inferencia, pues también tienen que ser fórmulas bien formadas, ¿no? Y esta pues no es una fórmula bien formada, entonces pues esto no es cierto que se obtenga de una regla de inferencia, porque pues esta no es una, ni siquiera es una fórmula, ¿no? Esta en cambio sí, ¿no? Entonces, pues este sí es un elemento de la regla de inferencia. Yo le doy a la regla de inferencia una A, le doy una AB y lo que hace es ponerme la A primero, una bolita y luego la AB, ¿no? Y ahora podemos echar un ojo a eso, a lo que decíamos que, pues cualquier permutación de las otras también va a estar. En este caso, pues también tendríamos que AB, A, A bolita AB. Está bien la regla de inferencia, ¿no? Y como les mencioné, pues en alguna literatura sí lo van a encontrar. Pero aquí como que sí importa el orden para esta regla de inferencia, ¿no? Si hacemos eso, entonces también vamos a tener, por ejemplo, que A, B, A, A, B, bolita A, pues también va a estar en la regla de inferencia, ¿no? Y aquí podemos ver claramente que no tiene por qué ser una función la regla de inferencia, ¿no? Aquí como que, no importa en qué orden le demos este, las fórmulas, nos va a hacer como todas las posibles combinaciones, ¿no? Y eso no está mal. Sin embargo, como ahorita es un poco antiintuitivo eso, y también como pues nosotros podemos darle en el orden que sea, ¿no? Si nosotros queremos obtener esta, pues simplemente cambiamos el orden y no pasa nada, ¿no? O sea, no hay algo que nos impida no poner en el orden contrario. Ahorita no, para este tipo de lógicas no pasa nada, no es como que nos llegue primero una fórmula y luego otra fórmula, como pasa en otro tipo de lógicas, en los que sí importa en qué orden recibimos las fórmulas. Aquí no importa. Entonces, por eso, este es un ejemplo de por qué estamos ignorando esa de las permutaciones, ¿no? No vamos a tomar eso de las permutaciones porque pueden pasar cosas como estas, que no están mal, pero mejor ahorita no las ahorramos, ¿no? Es más natural pensar así.
¿vale? Y no tenemos ningún problema con esto. Muy bien. Antes de que terminemos con este ejemplo, otro ejemplo de fórmulas, bueno, de una tripleta que esté aquí en esta relación. La que sea. A, A, bolita A. Abuelita, ¿no? Abuelita, ¿no? Muy bien. Y ahora también quiero que chequen esto. Como A bolita A también es una fórmula bien formada, entonces también la podemos pensar como al mismo tiempo adentro, ¿no? O sea, podemos aplicarla a una regla de inferencia. Ahora que obtuvimos A bolita A, pues también podríamos pensar en A bolita A, A bolita A, y pues nos queda un A bolita A, ¿qué? A bolita A, bolita A, bolita A, ¿no? Y esto también está en la relación, ¿no? También está en la regla de diferencia. ¿Sí estamos de acuerdo en que este también está en la regla de diferencia? Sí, Sí, ¿no? A ver, alguien dice sí, ¿no? Tenemos las mismas fórmulas. Aquí está una fórmula alfa, una fórmula beta, y lo único que estamos haciendo es poniendo esta bolita, ¿no? En medio de ellas dos. Entonces, nada más tengan cuidado y sigan los esquemas que sí estamos poniendo, ¿no? No vayan a violar ahí algún esquema, hagan una cosa rara, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos varios ejemplos de qué es una regla de inferencia y podemos hacer la siguiente definición. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? ¿Todo va bien? A ver, todo bien. ¿Seguros? Muy bien. Ok. Entonces ahora, esta es una definición muy, muy sencilla, pero es la que vamos a estar utilizando todo el curso, que es la de todo el bloque, que nada más lo único que hace es pegar estas dos, definiciones, ¿no? Agarra un lenguaje y agarra no solo una regla de inferencia, pueden ser muchas reglas de inferencia, y esos los pone en un paquete, y a ese paquete es al que le vamos a llamar sistema formal, ¿no? Esa es la definición más importante de todo el bloque. Y si lo notan, pues vuelve a ser una dupla, ¿no? CAL otra vez, un lenguaje formal, y sean um, RI, le voy a poner RI, sí, con INI, reglas de inferencia para él. Este, entonces, SF con una sub L es donde la primera entrada es el lenguaje y la segunda entrada es el conjunto de todas estas reglas de inferencia. Con I, en I, es un sistema formal. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Ok, ya definimos que es un sistema formal y la primera entrada es un lenguaje, ¿va? Un lenguaje formal de las que ya vimos que a su vez, no olviden, que es una dupla, tiene un alfabeto y un conjunto de fórmulas bien formales, ¿va? Y la segunda entrada de este sistema formal es este conjuntito. ¿A alguien le causa ruido esta notación? La vieron con Gaby, ¿no? Pero ¿todo el mundo entiende qué quiere decir esto? ¿O no se entiende bien?
Pues es una sucesión de reglas de inferencia, ¿no? Es una sucesión de reglas de inferencia. Sí pueden pensarlo como una sucesión, no está mal, pero no tienen ningún orden. Simplemente son un conjunto de reglas de inferencia. Y lo que me interesa de acá, es que no necesariamente es un número finito de reglas de inferencia, ¿va? Este i que está indexando puede ser infinito. Y lo único que yo estoy diciendo es que la segunda entrada es un conjunto de reglas de inferencia para él, ¿no? El conjunto de reglas de inferencia para él, ¿va? Entonces, un lenguaje formal puede tener un número arbitrario de reglas de inferencia. No nos vamos a parar con una regla o con dos reglas o con un número finito de reglas, ¿no? Y ya con eso, esas dos cosas consiste un lenguaje formal. Y ahora, pues como ya estuvimos viendo ejemplos de lenguajes formales y de reglas de inferencia, podemos armar unos sistemas formales. Ah, sí, SF pues es del sistema formal y muy seguido vamos a encontrar como subíndice al lenguaje, ¿no? Al lenguaje que estamos tomando como el lenguaje formal. Pero como ya lo estamos cargando aquí, pues nosotros lo vamos a omitir. Pero en la literatura sí lo van a poder encontrar como el subíndice, ¿no? Para que sepan de qué lenguaje estamos hablando, no se nos vaya a olvidar. Pero bueno, normalmente se va a sobreentender de qué lenguaje estamos hablando, entonces lo vamos a quitar. Entonces, ¿el lenguaje define el sistema formal? No necesariamente, porque Las reglas de inferencia pueden cambiar, ¿no? exacto. Podemos tener dos sistemas formales distintos con el mismo lenguaje, pero que tengan distintas reglas de inferencia, ¿no? Y pues ahí como que ya son, formalmente, pues ya son sistemas formales distintos. Y también si lo piensan, si utilizamos distintas reglas de inferencia, así como las estamos tomando ahorita, pues como que ahí va a haber algo raro, ¿no? Porque ya no vamos a poder inferir lo mismo. Que noten también que yo les dije, vamos a tomar un bonchecito de reglas de inferencia y ese bonchecito un bonchecito de fórmulas y a ese bonchecito de fórmulas les vamos a aplicar las reglas de inferencia para obtener más fórmulas, ¿no? Y como que todavía falta, para empezar todavía falta ese bonchecito. Ese bonchecito, ustedes ya conocen el nombre, el nombre de ese bonchecito son axiomas. Entonces falta eso también, ¿no? Como que un sistema formal así solito no infiere, ¿no? Cosas, ¿no? Pero si tomamos las reglas de inferencia y queremos aplicar reglas de inferencia a los mismos axiomas, al mismo bonchecito, pues también nos pueden salir cosas distintas, ¿no? Y ahí entonces ya estamos hablando de teorías distintas. Entonces, sí, para allá vamos, ¿no? Sí puede haber sistemas formales que tengan el mismo lenguaje, pero al tener distintas reglas de inferencia, pues van a obtener cosas completamente distintas, ¿va? Y a ver, nada más para consolidar algunos ejemplos de sistemas formales, pues con los ejemplos que ya vimos, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema formal 1, pues va a consistir en lenguaje 1 y de solo una regla de inferencia, ¿no? La regla de inferencia 1. Así, ¿no? Es un conjunto de reglas de inferencia, recuerden, ¿no? Entonces, pues, tiene que ir en su conjuntito, ¿no? Ahí está. ¿Y qué es lo que hace este sistema formal? Ah, bueno, pues tenemos un lenguaje donde las fórmulas a lo más tienen longitud 4 y lo que hace nuestra regla de inferencia es voltear las fórmulas que tienen longitud 4, específicamente las que tienen longitud 4, ¿vale? Y pues por otro lado también tenemos al que vamos a llamar SF, no es cierto, no 2, que es el lenguaje formal 3 con la regla de inferencia 2, ¿no? Ah, bueno, el lenguaje formal lo recordamos. Son las cadenas que empiezan con A, tenemos A, B y bolita como símbolos, y lo único que hace nuestra regla de inferencia es que agarra dos fórmulas y las concatena con una bolita en medio,
¿no? Es lo único que estamos haciendo. Y estos sistemas formales, ya saben, como siempre, son súper sintácticos y mi regla de inferencia, pues, nada más es una en cada uno, ¿no? Entonces no son sistemas que nos vayan a decir mucho, pero van a ver también más ejemplos como cual, ¿no? Igual van a retomar los ejemplos que ya vieron de lenguajes formales y ahora los van a adoptar de reglas de inferencia para ver qué sistemas formales tienen, ¿no? Muy bien. Y también, bueno, así lo voy a dejar ahorita. Hablando de los axiomas, si ustedes ya revisaron algunos libros, tal vez vieron que definen a los sistemas formales no como una dupla, sino como una tripleta, en donde la primera entrada es un lenguaje formal, la segunda entrada es un conjunto de reglas de fórmulas bien formadas, es decir, aquí ponen un delta, subconjunto de fórmulas bien formadas, y la tercera entrada es las reglas de inferencia, ¿va? Nosotros ahorita no vamos a meter todavía los axiomas porque hay que ver cosas antes de empezar a meter axiomas, pero tengan en cuenta que lo pueden encontrar en la literatura y no afectan mucho, ¿no? Por ahora, pues sí se ven muy desiguales porque aquí ya estamos cargando unos axiomas, pero más adelante van a ver que no pasa nada, ¿no? O sea, más adelante vamos a ver este conjunto y vamos a ver de qué se trata, ¿va? Hasta acá todo está claro. ¿Se entienden los ejemplos? ¿Se entiende la definición correctamente? Creo que sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Nadie tiene dudas hasta ahora? ¿Seguros? ¿No dudas? Todo bien, súper bien. Entonces, ya no quiero dar la siguiente definición porque es un poco pesada y siento que los va a dejar con más dudas que respuestas ahorita. Pero, ¿qué es lo que sigue? Ah, pues lo que sigue es, ya tenemos reglas de inferencia, pues hacer inferencias, ¿no? Ahora sí. Nosotros lo que hemos estado haciendo aquí es como aplicar, tomar las n-1 fórmulas y aplicarles la regla de inferencia y obtener una fórmula, ¿no? Pero aquí como que lo hice seguido, ¿no? De las fórmulas que obtuve, la volví a meter a la regla de inferencia y obtuve otra fórmula. Entonces, como que podemos generalizar esa idea y hacer una lista de fórmulas, ¿no? De tal manera que a las fórmulas que voy obteniendo de reglas de inferencia, les vuelvo a aplicar la regla de inferencia y pues me sigan dando otras fórmulas, ¿no? Hacer este proceso como varias veces, empezando de ciertas fórmulas, ¿no? Yo empecé con estas fórmulas, les apliqué la regla de inferencia, a lo que obtuve le volví a aplicar la regla de inferencia y obtuve otra cosa, ¿no? Que no hubiera podido obtener con estas nada más y con un paso de regla de inferencia. Es como aplicar varias veces la regla de inferencia a un conjunto de fórmulas que podemos pensar como inicial, ¿no? Entonces, de eso va a consistir la definición que vamos a ver mañana, ¿no? Vamos a tomar un conjunto de fórmulas y vamos a definir qué es una inferencia en general, que va a ser una lista de fórmulas bien formadas, de tal manera que todas en la lista sean o del conjunto inicial que estamos tomando o se hayan obtenido con reglas de inferencia del sistema formal. Más o menos como que tiene sentido esa idea, esa definición para ustedes. Por ejemplo, esta, Sí, sí, más o menos, ¿no? Sería una fórmula que obtenemos de inferencia de esta, ¿no? De este conjunto y con esta regla de inferencia, ¿no? Que aquí en los sistemas formales, pues solo tenemos una regla de inferencia, pero si tenemos más reglas de inferencia, podemos utilizar las que queramos, ¿no? Todas las reglas de inferencia que tengamos disponibles. De eso se va a tratar la siguiente definición, que va a ser pues, la definición de deducción o inferencia, ¿no? Entonces, pues, ahorita así le vamos a dejar. Por favor, repasen las definiciones porque hemos estado viendo muchas definiciones. Y pues cualquier cosa, que duda que salga o algo, la checamos, ¿no? Y mañana seguimos con más definiciones.
Todo estilo de demostración de teoría. Exacto, ¿no? Aquí quiero que noten que seguimos manipulando símbolos, ¿no? Sin tener este, ninguna semántica ni algo con qué relacionarlo, estamos manipulando símbolos y las reglas de inferencia nos están ayudando a manipular esos símbolos. De una cadena de símbolos estamos pasando a otra cadena de símbolos. Y después ya cuando les demos cierta, interpretación a todos esos símbolos, pues van a, sí, sí sirve para algo, ¿no? O sea, podemos hacer sistemas formales que sí sirvan para algo, que sí nos ayuden a reflejar algo que necesitamos, más allá de AB, bolita, AB, ¿no? Que digo, esto está bonito, está divertido, pero pues al final no hace mucho, ¿no? Entonces, pero pues necesitamos desarrollar toda la teoría primero.